buenas noches, gracias por acompañarnos. Siempre es un gusto hacer este programa Conversando en la Noche porque nos acercamos a personas conocidas en distintos ámbitos y entendemos un poco mejor su razonamiento, repasamos lo que han hecho en la vida y también, ¿por qué no?, sus proyectos, sus sueños. Hoy con alguien que viene del mundo empresarial, es cierto, muy conocido en ese ámbito, también el mundo de la dirigencia deportiva, gremial, pero que después luego incursionó en la política muy decididamente y fue parte de ese movimiento que llevó a Fernando Lugo al poder y lo sostuvo también en los 4 años que pudo gobernar el ex obispo de San Pedro. Él es Alberto Grillón, una familia muy amigos míos, pero sobre todo para usted va a ser interesante su vida pública, todo lo que pudo hacer durante su desarrollo, tanto en ese ámbito empresarial o gremial como en el ámbito político, donde sigue todavía conectado, sobre todo a nivel internacional. Pero veamos una semblanza primero de Alberto Grillón y luego hablamos con nuestro invitado de hoy, Conversando en la Noche. Alberto Grillón Conillaro, nacido en Asunción el 17 de noviembre de 1955, cursó sus estudios primarios en el Colegio Santa Clara y los secundarios en el Colegio San José. Sus estudios universitarios los realizó en la Universidad Nacional de Asunción, la carrera de Ciencias Económicas y Administrativas. Además, realizó un curso de Relaciones Internacionales en la Universidad Unida. En el campo privado, formó empresas que representaron por primera vez en Paraguay Benetton, Hugo Boss, Hush Puppies. Fue miembro del Centro de Importadores del Paraguay y de la FEPRINCO. En el campo político, fue senador de la Nación en el periodo 2008 al 2013, miembro fundador del Partido Demócrata Progresista PDP, actualmente miembro de la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido País Solidario. En el campo internacional es integrante de la COPAL, Confederación de Partidos Políticos Progresistas de América Latina y el Caribe. Participó de numerosas misiones de observación electoral como miembro de COPAL y actualmente colaborando con el gobierno de Honduras. Bueno, estimado Alberto, por fin acá te tengo, qué gusto poder conversar. ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Un gusto también estar conversando acá contigo en la mega cadena. Te sigo en tu triple pase y en tu programa que tenés y realmente me llena de orgullo de ver también un poco todo lo que has hecho. Gracias. Realmente sos una persona que tenés el aprecio de la gente, eso está seguro. Gracias, Alberto. También nuestras familias muy queridas. Soy compadre de Martín, uno de tus hermanos. Y bueno, a Fati todos lo seguimos de muy joven. Comencemos por ahí. Grillón Conigliaro. A ver, tu papá muy activo siempre, de toda la vida. Y tu mamá un poquito más al costado, pero también una mujer fuerte, ¿no? Sí. ¿Cuántos hijos crió? Por ejemplo, 7. 7 igual que nosotros. 7 hijos y 6 varones y una mujer que deciré también que... Claro, muy amiga también. También, ¿verdad? Y realmente papá también fue un tipo muy activo. También estuvo mucho metido en el básquetbol, sí, en el San José, en el Olimpia, ¿verdad? Y también en la parte privada, empresarial. Sí. Pero realmente formamos una familia muy querida y en que los hermanos nos comprendemos, nos queremos y nos acompañamos en todos los momentos. Lo curioso en tu caso es que tu opción política fue diferente al resto de la familia. Sí, señor. ¿Eso te habrá generado también algún tipo de debate? Cuando me decido meterme en la política y cuando creo en el proyecto de Fernando Lugo, presidente, ¿verdad? Que lo comenzamos en el 2005, sí, cuando él todavía estaba obispo emérito, pero empezamos a trabajar en un grupo muy pequeño, confiamos en él, no así toda mi gente, mis amigos. Claro. Tuve un solo amigo que me acompañó en esta patriada, que fue un amigo también en común nuestro, que es Eugenio Zanabria Bierzi. Ah, sí. Él fue el único de mis amigos que creyó en mí, confió,
confió en el proyecto. Porque vos venías de un mundo empresarial muy desconfiado, un proyecto como este, venía también de un mundo social, que tuvo siempre desconfianza. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Mario? A mí siempre me gustó la política. Hice política gremial en la FEPRIN con la Unión en el Centro de Importadores. Hice la política deportiva en la Asociación Paraguaya de Tenis. Soy fanático del tenis. Bueno, nuestro compañero y amigo también, Víctor Pecci. Claro. ¿Verdad? Lo seguimos. Después estuvimos con Miguel también Carrizosa. Rosana Los Ríos había llegado. Rosana Los Ríos fue nuestra primera jugadora junior mundial. Número 1 ganó Roland Garros. Increíble, ¿no? Ahí o sea, todo eso te fue formando. Todo eso me fue formando y después decido meterme en la política, ¿verdad? Ya en el 2000 y piquito y después ya con Fernando Lugo. Sí, a ver, llegaste hasta senador. Llegué a senador, como nosotros estábamos trabajando con mucha intensidad con él, al lado de él, debíamos formar un partido político porque Lugo no tenía un partido político, como vos sabés. Sí. Él siempre dijo que él no tenía partido político. Ajá. Entonces nosotros formamos con Rafael Filisola, formamos el PDP, el Partido Democrático y Progresista. Y ese fue, fue mi incursión en la política. ¿Por qué? Porque Rafael es nombrado ministro del Interior. Entonces, él sale electo por nuestro partido, más decir, en el diputado, pero Rafael, porque no teníamos suplentes, yo estaba como número 2 de la lista corrió, y ahí yo hago mi ingreso a la Cámara del Senado y estoy 5 años en el Senado durante el periodo 2008-2013. Estuve como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores durante los 5 años internacionales. Era una época... Claro. Ahora, a ver, tuviste que también convivir con un espectro bastante variado, donde estaba desde Coyoyá hasta Pemás, pasando por la democracia cristiana. Sí, era un mosaico, ¿no? Era un mosaico, pero vos sabés que tenía la ventaja yo de que yo ya había, antes del 2008, yo ya estuve trabajando con Miguel Carrizosa, que ya estuvo del 2003, ¿verdad? En el Senado, estuvo como presidente del Congreso 2 veces, ¿verdad? Entonces, ya tenía todo el background. Entonces, cuando yo entré, ya tenía como una especie de posgrado. Entonces, ¿pero vos eras afiliado al PQ? Yo era, en su inicio sí. Ajá. En su inicio sí. Yo me meto en la política por Carrizosa. Con Miguel. Y sí, con Miguel sobre todo. Entiendo. Como un hermano también. Pero no, ahí no ocupaste cargo. Ahí ocupé cargo de asesor de la presidencia del Senado de los 5 años, de los 5 presidentes inclusive. Y ahí aprendí mucho. Claro. Ahí aprendí a sentir, ¿verdad? Un poco lo que era la política y te diría que lo diferente que era ver del campo, de la otra vereda, del campo empresarial, cómo veíamos a los políticos, y ya estando en el campo político, cómo se veía el empresarial. Entonces, claro, porque eso también hiciste militancia en la FEPRINCO, por ejemplo. También en la FEPRINCO. Y la Cámara de Importadores. Y en el Centro de Importadores, o sea cuando eso tenía las representaciones de Benetton. Claro, o sea, conocías bien ese mundo. Conocía bien ese mundo, pero el conocimiento del mundo político, ¿verdad? Lo sentí ahí, estando esos 5 años asesorando a diversos presidentes de diversos partidos. Yo estuve con Tito Saguier, estuve con González Quintana, con Carlos Mateo Valbelli, con Miguel Carrizosa. O sea, una maestría realmente. Una maestría. Entonces, cuando yo llego ahí, realmente ya me sentía como mi casa. Y te toca justo el juicio político. Y me toca justo el juicio político el 22 el 15 de junio de 2012, que fue realmente cuando se desencadenan los hechos de Curuguatú. Claro. ¿Verdad? Y ahí me toca. Lo que pasa es que nosotros éramos 3 senadores nomás que éramos del luguismo. Sí. Del luguismo. El otro era Alianza, 17 liberales que estaban aliados nosotros, pero inclusive no hacíamos. Vos sabés que hay tantas cosas, necesitamos varios programas con Alberto porque es un testigo muy
directo de todo lo que pasó en esa época. Y ahora me viene a la mente que en su casa se hizo una famosa reunión para ver si podíamos lograr el consenso en el Frente Guazú. Y después nos fuimos a tu casa. Sí. Y después nos fuimos y a tu pudimos casa. lograr, estábamos ahí no y pudimos. costaba ya. Y bueno, después ya hubo lastimosamente la división, ¿verdad? Sí, lastimosamente. Era un momento muy difícil. Eran momentos difíciles, ¿verdad? Y bueno, pero... Y vos también estabas quejado de tu salud. Yo estuve cuando lo del golpe, lo del golpe parlamentario, estuve, Sí. ahí sufrí un infarto. Qué bárbaro. Pero me salvé gracias a un amigo muy querido que es el presidente Lula, al cual yo mantengo hasta ahora una relación muy querida y lo aprecio tanto, porque él fue el que me dio su médico, me dio todas las atenciones. Lula. Sí, después quiero hablar de eso porque también estás asesorando a Xiomara Castro en Honduras. O sea, vos tenés una vinculación internacional muy fuerte con todo el sector progresista. Sí, señor. Un sector que está disputando el poder, que está presente en muchos países, pero que siempre está también con la contienda o la disputa con sectores muy conservadores. Sí. En el caso de Lula con Bolsonaro. Es una lucha. Una lucha. Es una lucha que hay que saber convivir. Bueno, quiero después repasar eso porque son varias aristas de Alberto, ya que también se dijo, y antes de la pausa, esto último, se dice también que generaste una confianza muy estrecha con Lugo, que todos sabemos que no era fácil, monseñor, era muy especial. Pero ¿podés decir que lo conociste bien a Lugo? Yo creo que sí, aprendí a valorarlo. Claro que yo ya lo conocía a Lugo de su época Claro. de obispo en San Pedro, ya lo conocí ahí. Ajá. Y bueno, después cuando él se decide, nos vamos a apoyarle. Éramos 12, los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles. Éramos, y realmente me tocó conocerlo bien a Lugo, a pesar de que él es una persona, ¿verdad? Muy para conocerlo. Claro, Como viene de la iglesia. Como toda persona de la iglesia. Voy a hacer la pausa, porque además fuimos testigos, Alberto, vos más que yo, de la extremada popularidad de Fernando en el interior, cómo lo ama ese pueblo. Lo puedo poner en pasado, también lo amaba, pero era una figura muy carismática, una esperanza muy intensa de la gente del pueblo. No sé si hubo mucho de eso en el Paraguay. Vamos a hacer una breve pausa, y cuesta que a mí muchos me dicen, vos tenés que estar enojado con Lugo. Cuesta estar enojado con Monseñor Lugo porque vimos también lo que él significó para la gente de a pie, para el campesino, para el desposeído. Y eso tiene su valor. A la vuelta hablamos con Alberto Grillón, que es un testigo muy importante, fundamental de esa historia y de otros temas más. Ya volvemos. Alberto Grillón con nosotros, muy conocido en el ámbito político, pero también previamente en el ámbito empresarial y social, incluso deportivo. No hablamos de tu familia, tu señora, ¿cuántos hijos? 4. Cuatro. Cuatro hijos. ¿Cómo? 3 mujeres y un varón. ¿Cómo se llama tu señora? Mi señora se llama Lilia. Una heroína. Una heroína. Aguantó todas tus aventuras. ¿Nietos? Nietos, 7. 7 nietos. 7. O sea que hay Grillón para rato. Hay grillo para el rato. Qué bueno. Porque, a ver, todo lo que hiciste no lo hubieras hecho nunca sin el apoyo de tu familia. Nunca. Y yo, inclusive, cuando decidí meterme en la política, yo le reuní a mi familia y les dije, yo me voy a involucrar en esto y quiero comentarles, sé que ustedes van a sentir las consecuencias porque la política es muy van a atacarnos, entonces yo les pedí, pero tuve el apoyo de mis hijas y de mis hijos también. Qué interesante esto, porque además optaste por una postura política, decíamos que en ese programa medio rara para tu ámbito social, ¿verdad? A ver, Lugo realmente tenía intenciones chavistas, como decía en una época, le veía como una especie de avance hacia el comunismo en el Paraguay. Jamás. Yo te puedo decir que, si bien, verdad, yo estaba en como senador ya en el Poder Legislativo, él estaba en el Poder Ejecutivo, claro. Yo tenía un contacto, y tengo hasta ahora, ¿verdad? Un contacto permanente con él. Y en esa época era un día a día. Y te puedo decir que
de ninguna manera. Nunca hubo esa intención. Nunca hubo. Si bien estuvimos, yo le acompañé muchas veces claro. Con Chávez, con Lula, con Correa, con Evo, ¿verdad? Claro. Con todos los líderes progresistas de la región. Pero te puedo decir que Lugo era una persona que quería lo mejor para el país y para la gente más vulnerable. Alguna vez le dije a Vargas Peña en un programa de debate que a Lugo lo echan por tentativa de socialismo, porque nunca ni se pudo implementar una medida, una expropiación, por ejemplo. Jamás. ¿Y te acordás que decían que va a venir a quitarnos todas las tierras? Nada. Completamente. Era todo. Le tenían un temor que no tenía una razón de ser. Él no persiguió a ningún colorado, por ejemplo. Curioso, ¿no? Acordate de eso. Y económicamente hasta hubo un crecimiento. También, claro que nos agarró el viento de cola, pero él supo manejar. Tuvimos un ministro de Economía también, que brillante como Dionisio Borda, ¿verdad? Una ministra de Salud como Esperanza Martínez, un ministro de Educación. Se consiguió aquella histórica compensación de Itaipú. Se consiguió esa histórica compensación de Itaipú, que fue esa también es un hecho muy importante, porque mucha gente no sabe realmente lo que fue esa negociación. Claro. Fue durísimo. Me imagino. Con los brasileños sobre todo, ¿verdad? Acordate que ellos vienen del Imperio Portugués. Claro. Y realmente fueron momentos difíciles, fue un momento que se caían las negociaciones, y ahí cumplió un papel clave tanto el Jorge Lara Castro, ¿cierto?, que fue una persona clave, el canciller en ese momento. Amorín era por el lado brasileño, que era la cosa más dura. Celso Amorín, que sigue actualmente también al lado. Yo tengo una amistad grande con Celso, lo quiero mucho, pero fue durísima. Y el que realmente ahí dijo, esto se va a hacer y vamos a darle cosas, fue el presidente Lula. Claro. Con Lugo. Sí. Él fue contra todo lo que le decían mucha gente de su gabinete y mucha gente claro. También Gleisi Hoffmann, que fuera. Sí, del sur, ahí en la zona de Curitiba. De Curitiba, Paraná. Sí. Ahí vos estableces mucho contacto con toda esta gente, sí. Seguís expandiendo eso, hoy trabajás para Xiomara Castro, ¿qué haces ahí? Y no, yo estoy colaborando porque acordate que al primero que le dio en el golpe fue a Mercelaya, el marido de ella, en el 2009. Me acuerdo. Antes de Lugo. Que tuvo que salir antes de Lugo, lo sacaron en calzoncillo. Sí, a la noche de la madrugada. A la noche de la madrugada. Uh-huh. Y bueno, yo ya lo había conocido antes. Después, cuando ocurre esto, que nos movemos a nivel internacional, nos vamos allá, no nos dejan aterrizar. Sí. Bueno, y ahí creo un lazo de amistad. Mercelaya, un animal político también. Ajá. Realmente una persona brillante como político. Uh-huh. Un tipo que venía del Partido Liberal y que después al ser expulsado del partido, del gobierno, sí. Forma su propio partido que es libre. Bueno, y cuando 12 años estuvieron luchando en la calle. 12 años. Es un ejemplo. Hasta que volvieron, ¿verdad? Hasta que volvieron con Xiomara, dos elecciones que le hicieron fraude. Uh-huh. Y bueno, viene Xiomara, que también yo ya había trabajado con ella, y me pide él para colaborar. Yo con todo gusto, por el aprecio que le tenía a toda su familia, le dije que ningún problema, uh-huh. Estaba para lo que... Pero también te suelen invitar para ver elecciones, para... También estoy como... Por lo que pasa es que estábamos a través del partido, ¿verdad? Formamos parte de la COPAL, que es la Confederación de Partidos Latinoamericanos Progresistas. Ajá. Que son 78 partidos de 30 países. Ya. Entonces... tenemos un observatorio electoral y participamos prácticamente en todas las elecciones. Yo he participado en más de 20 observaciones electorales. Y ahora tenemos elecciones en Honduras, no hay reelección. Uh-huh. Y bueno, ahí puede darse un caso muy icónico, porque pues el candidato del partido del presidente Zelaya, de Xiomara, es una mujer. Uh-huh. Podría darse el primer caso de ganar, que tiene todas las posibilidades, sí. De que una mujer traspase a otra mujer
en el mundo, nunca ocurrió eso. En el mundo, claro. Una mujer a otra mujer. Acá todavía estamos esperando que alguna vez llegue una mujer. Acá estamos esperando todavía una mujer. Allá podrían llegar al traspaso presidencial. Al traspaso presidencial. Femenino. Ya, femenino, ya. Eso sería qué interesante. histórico y no ocurrió nunca. A ver, pero toda la región, ya que andás mucho, participaste, por ejemplo, Perú es muy difícil explicar, ¿eh? ¿Cómo no puede consolidar un proceso democrático? Un proceso democrático. Vos sabés que yo estuve muy cerca también con Perú. Yo también, trabajé ¿verdad? también con Pedro Castillo, Sí. y con Dina Boluarte. Tuve una relación muy... Sí. Y también, ¿Y qué es lo qué pasa en Perú? Y en Perú lo que pasa es que nunca la oligarquía peruana, que es una oligarquía que tiene 600 años, que viene de Pizarro, claro, ya, sí, sí. ¿verdad? Nunca pudo aceptar que un maestrito de una escuela allá de los extremos, los confines de Perú, pueda llegar a la presidencia. Y, ¿verdad? Él era un maestro, ella tenía así una experiencia política, ajá, ¿verdad? Y bueno, hasta que lograron, ¿vale? Y bueno, ella lastimosamente también yo te diría que le traicionó al presidente cuando era una cosa que yo no podía creer. Claro, ahí entramos un poco en los vaivenes de la política, Alberto, porque acá también, a pesar de que fue muy duro lo de Curuguatí, y a pesar de que coincido contigo que fue un golpe parlamentario, ¿cómo costó reunir hasta ahora a la oposición? Ese golpe parlamentario va a cumplir 20 años ya de dominio otra vez del oficialismo, ¿no? Claro, y si vos haces el cálculo, el único que pudo vencer al Partido Colorado fue Fernando Lugo en 70 años. El único en prácticamente... En 70 años. En 70 años. 70 años. 70 años de... Sí, a ver, ¿y por qué te parece que le cuesta tanto, vos que vivís también muy de cerca el fenómeno de la oposición, ayudaste mucho a tratar de unir a todos los sectores, ¿por qué nos cuesta tanto en la oposición la unidad? No así Uruguay, por ejemplo, o no así Chile, por ejemplo. Sí, Uruguay es un ejemplo. A nosotros nos cuesta un poco nuestros egos. Ajá, nuestra vanidad, sí. Eso es lo que nosotros no hemos madurado, no hemos aprendido. Ahí vos estás dando el ejemplo de Uruguay. Claro que en Uruguay costó 30 años formar el Frente Amplio, claro, pero funciona como un relojito. Y vos viste que en Uruguay y hay cambios de gobierno, pero siempre hay una ligera, no hay una. Claro. Y realmente se respeta. Se respeta. Chile también. Aunque últimamente con Boric cambió. Con Boric cambió un poquitito y bueno, ahora tenemos Bolivia, las elecciones este domingo. Sí. Ahí le tenemos a Evo. Peleado con su grupo, peleado con Arce, peleado con el que fue su vicepresidente, que fue el hombre clave también en la parte estratégica, y Arce, que fue en la economía. Pero Arce fue bueno como ministro de Economía, pero como presidente no, por lo visto no fue. No. Logró, llamó al Lobo Rulo. Hoy yo te puedo decir que la extrema derecha vuelve a Bolivia. A Bolivia. Qué increíble, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa. Da gusto analizar esto con Alberto, que recorre, que conoce, que habla todos los días con los actores internacionales de la política, y por eso es muy valiosa su opinión, para que también nosotros tengamos elementos de juicio sobre estos temas. Ya volvemos enseguida con Alberto Grillón, hoy invitado especial, Conversando la Noche. Alberto Grillón Conigliaro con nosotros. Hasta hoy me parece recordar que estábamos por el este del país. Iba a haber un acto de Iguazú, del Frente Iguazú en Ciudad del Este, y fuimos todos ahí los precandidatos. Iba a venir el presidente Lugo, y a la mañana recibimos las noticias de lo que pasaba en Curuguatí. Nunca me voy a olvidar un momento tan aciago, tan triste, tan violento, ¿verdad? Se comenzó a saberse la cantidad de fallecidos. Los canales de televisión mostraban los cadáveres. Después ya eso que fue tan terrible. Pero hasta hoy muchos nos seguimos preguntando qué pasó en Curuguatí. ¿Vos tenés una idea formada en general? ¿Fue una trampa? ¿Fue una celada? ¿Qué pasó ahí? Y vos sabés que fue una celada. Eso ya venía. Ya se había salvado en Alto Paraná. Me acuerdo. Un mes antes. Sí.
Y eso de Curuguaty fue preparado y caímos en la celada. Justo ese día estábamos con Carlos Filisola. Nosotros estábamos despegando en el helicóptero, nos íbamos a Abrancue y ahí nos avisan. Pero la noche anterior ya habían avisado, que se había visto que había y realmente no se supo manejar la situación, porque cuando ocurre con una cosa esta, ¿verdad? Uno tiene los fusibles. Claro. Cuando ocurre este tipo de cosas, ¿verdad? Y tienen que hacer saltar los fusibles. Y se tardó. Porque nosotros nos enteramos, bajamos directo, otra vez, me acuerdo que era la agrupación especializada, Carlos Filisola fue al Ministerio del Interior, yo fui al Senado, ahí yo ya me encontré con González Quintana, cuando eso era, creo, Ovidio Mato era el presidente, González Quintana, Ovidio Mato. Y ya estaban, ya se estaba armando. Yo de ahí directo me voy a Ambrú Charoga y le acuerdo ya al presidente Lugo ahí, y les comento la situación, que hay que empezar a hacer fusible. Era un viernes. Claro. Ya los diputados no estaban, pero hay que saltar. Y se demoró. Pero, por ejemplo, un detalle. Jorge Lara Castro estaba en la cumbre en Río de Janeiro con todos los presidentes y los cancilleres. Él, al enterarse, hace sus reuniones, ahí comenta y informa a los juegos, y le trae a 11 cancilleres, le traen al país, llegan el miércoles. Sí. Imagínate vos con 11 cancilleres. No se pudo parar. Y no se pudo parar ese. Es realmente algo que uno no entiende. Y hasta ahora. Ya estaba muy marcada la hoja de ruta y ya, y sí, estaba ya todo muy decidido y bueno. Algunos dicen que fue un tubo de ensayo porque después de 2 años también le pasa lo mismo le pasa lo mismo a Dilma. Ahora, no se podía haber suspendido ese procedimiento en Marinacue. ¿Para qué se hizo? Y ahí está. Eso, la noche anterior nos avisaron al ministerio. Y hubo ahí una duda y realmente eso ocurrió por un... Es cierto que también con el diario del día después ya es más fácil, ¿verdad? Claro. A lo mejor decir no va a pasar, pero pasó y se sabía. Y explotaron. Y explotó todo, ¿no? Y no sé. Y realmente, porque en ningún lado, con 11 cancilleres acá de todos los países de América, el presidente Lugo realmente adoptó una posición, él no quería más. Claro, violencia. Por su condición de un obispo de la iglesia, ¿verdad? No quería muertes. Porque había un grupo que quería resistir, pero sabía que íbamos a morir. Claro, ahí iba a ser ya complicado. Iba a ser complicado. Entonces él prefirió renunciar, ¿verdad? Sí. Y los mismos, te digo, presidentes, cancilleres se quedaron muy sorprendidos por la... Ahora, también hubo traiciones. Claro, ¿verdad? Imagínate vos los votos de los 17 aliados, los 17 senadores liberales. Ellos necesitaban 30 votos para confirmar, ¿verdad? Con que 8 o 9 liberales no acompañen, o sea, separaba eso. Separaba. Pero bueno. Pero ahí también se les dio la cascarita de vas a hacer gobierno. Vas a hacer gobierno 1 año. Sí. Y ahí tenemos resultados. Para perder los próximos 40 años el poder, ¿no? Dios mío. Qué curiosa, ¿no? Qué curiosa situación. No, me acuerdo. Vos sos medio parecido a mí también, Alberto. No sos un tipo ni vengativo ni rencoroso. No, nunca te escuché decir. Pero hasta Efraín vino y votó por la destitución. Sí, Efraín estaba en México. Imagínate, llegó esa mañana. Y la votación fue a la 1 de la tarde. Sí. Y él llegó a la media mañana. O sea, al final nos quedamos con ¿cuántos votos ahí? ¿Con 4? No, 3 votos de los senadores nuevistas. El mío, el voto de Sisto Pereira, Carlos Filisola,
y Alberto Grillón. ¿O Rafael? No, Carlos. Carlos. Y Wagner. Fue el único liberal que votó. Y 3 ausencias, que 3 senadores colorados que no estaban. Fueron 39. Paco Bá también creo que se quedó con... No. Paco Bá, no. Paco Bá en ese momento no estaba. No. ¿Era diputado? No, era diputado. No estaba en el. No estaba en porque el. yo me acuerdo lo presentábamos así como uno de los pocos liberales que había quedado de nuestro lado. Wagner fue. Luis Alberto. Luis Alberto Wagner fue el que votó. Y bueno, entonces fue una situación bastante complicada. Y sobre todo esa semana del 15, ¿verdad? Ocurre lo de Curuguatí. El 22 se produce el juicio. Empieza el martes viejo, que era anunciado. Y ya tenían los votos, negociaron ahí. Y ocurre cosas. O sea, a ver, entonces todo lo que describís, desde la tragedia de Curuguatí hasta esa destitución, había una hoja de ruta, había un sector que había preparado eso. Sí, había un sector que tenía preparado. Eso estaba armado. Tenían miedo seguramente de cómo le estaba yendo también al gobierno de Lugo, ¿verdad? Que esto continuara. Pero yo no entiendo porque yo hablo con mis amigos empresarios. Todos ganaron plata, trabajaron súper bien, todo. Sí. O sea, fueron cuando más rendimiento tuvieron. Sí. Increíble lo que es. Increíble cómo ese temor instalado al cuco comunista, socialista, quizás motivó, por si acaso. Por si acaso. Ahora, ya operaba en esa época Horacio Cartes. Claro. Se dice que en su casa luego se generó el acuerdo con Federico. Así mismo fue. Y nosotros el viernes nos reunimos en casa, en mi casa, justamente hacer una. Sí. Ya ahora vamos a contar eso. Una reunión con los liberales, vinieron Blayano, y donde exigieron ellos que la condición era, acordate que se le puso de ministro del Interior a Candy Amarilla. Sí, que se dice que fue un error también. Ese fue un error, ¿verdad? Y entonces ellos exigían que sea un liberal. Y bueno, yo me fui, tuvimos 4 horas ahí reunidos. De ahí yo me trasladé a mí me dice Blas Llano que Lugo no atendía el teléfono por lo menos 3 meses antes. Así mismo. También en había problemas. Y cuando ocurre todo esto, ahí un poco como que le pasa factura, claro, ¿verdad? Pero exige, él ¿verdad? Se fue a casa y estuvieron. Pidieron eso. Pidieron eso, yo le transmití al presidente Lugo. Y bueno, lastimosamente ya no. Es que parecía también que Lugo estaba como paralizado ante la situación, ¿verdad? Él medio no... a mí me cuenta Adolfo y los abogados que trabajaban en la defensa que él no tenía ni siquiera mucha noción de cuál era el desenlace posible. Exacto. Estaba muy... Exactamente. Yo te puedo decir te puedo asegurar que eso que te dijeron es cierto, porque yo las dos últimas noches de Lugo en Burcharoga, yo me quedé a dormir ahí. Te quedaste ahí. Me quedé ahí. En la Vos tenés que escribir tu libro de memoria. Tengo escrito muchas cosas porque el tiempo pues te va borrando claro. te va a borrar. Sí. Pero yo tengo anotado. Y esa reunión en casa. Tu famosa agenda apareció en un avión. La agenda otra. Pero esa agenda fue una cuestión política. Claro, la agenda de Grillón, ahora me acuerdo. Famoso, se traspasó la frontera, se fue el charco en Europa. Cuando me encuentro con los amigos, me dicen, usted de la famosa agenda de Grillón era una. Pero a ver, eso es como anécdota nomás. Pero volvamos un poco a esas 2 noches. Entonces vos te quedaste ahí y lo que parece que no tuviera reflejo del presidente. Claro que hay que estar en ese momento también. Era muy fuerte. Era una muy tragedia. Fuerte no se dimensionó la cosa. Y para más Lovera, que lo matan, es uno de los mejores oficiales que teníamos. O sea, uno de los mejores. Y era el hermano del jefe de seguridad de Lugo. Claro. El que lo cuidaba a Lugo.
una persona excelente también. Actualmente creo que es comandante el jefe de la Casa Militar hoy. Claro. Hoy por hoy un tipo profesional. Profesional realmente. O sea que ahí también le pegan en donde más dolía, más cerca del presidente. Sí, realmente fue una situación muy, muy... A mí me causó mucha, te digo, imagínate vos, tuve 4 bypass por eso. 4 bypass. Eso te costó. Uno por lo menos, ponerle el estrés, sobrepeso, sí. pero la situación... Uno por lo menos vino de eso. Uno por lo menos vino de eso. ¿Por qué no se pudo, por qué no pudimos, me incluyo también, porque todos fuimos a la plaza, estuvimos ahí, ¿por qué no se pudo juntar una muchedumbre? Increíble. Qué cosa rara, ¿verdad? Esa es otra cosa rara. Y yo hago un paralelismo también, por ejemplo, y eso lo hablé con el presidente Lula. Lula sacó a 40 millones de la pobreza. Sí. Y el día que lo vinieron a llevar del gremio metalúrgico, yo estaba ahí. No había 10.000 personas, había 5.000 personas. 5.000 personas. Entonces, puedo decir, mira, claro. mira. ¿Por qué no estaban esos millones ahí? ¿Dónde estaban? ¿Dónde la política. La política es dura, ¿no? Es dura. Tengo que hacer una pausa. Tiene que escribir su libro, Alberto, o por lo menos dictarle a alguien porque sabe mucho más de lo que nos está contando. Pero es bastante valioso lo que nos cuenta. Ya volvemos con Alberto Grillón, invitado especial. Último bloque ya en Conversando en la Noche. Alberto Grillón, nuestro invitado de hoy, miembro de una familia muy conocida, muy querida, los Grillón, muy activos en distintas áreas. Cada Grillón tiene una actividad diferente y tu papá también era un hombre, creó urbanizaciones en San Bernardino, clubes deportivos, sociales, empresas. Empresas, representantes de General Motors, la familia de 1927. Chevrolet traían, ¿verdad? Chevrolet, General Motors. Me acuerdo perfectamente de aquella época. Alguna vez mi querido padre compró un Impala de Grillón. Sí. Hermoso auto. Ojalá lo hubiese guardado, ¿no? Sí. ¿Qué máquinas eran esas? Eran unas máquinas de esa época. Ahora, en tu casa había por lo visto mucha libertad, porque no les hicieron ser colorados o liberales o ser... No, papá nunca se metió en política. Ajá. Nunca. Y mi abuelo tampoco. Sí, él era... ¿Era inmigrante italiano? No, mi abuelo era francés. Grillón. Francés, Grillón era francés. Mi otro abuelo por la parte corigliano sí era italiano. Pero mi abuelo nunca se metió en política tampoco. Pero nunca les obligaron tampoco a... Nunca. Pero yo te digo, empiezo realmente... nosotros nacimos, o sea, no tuvimos necesidades por las cuestiones, uno no elige dónde nacer, claro, ¿verdad? Pero yo me di cuenta, yo tuve un asesor espiritual que en ese momento fue también un cura que era Aquilino Villalba. Sí, no sé si te acuerdas. No me acuerdo que perfectamente. Fue cura párroco del San Roque. Sí, Aquilino. Él era un cura que estaba con la teología de la liberación. Ajá. Y verdad, y ahí a mí me hizo ver lo que era la realidad de la vida. Que la vida que nosotros vivíamos era otra. ¿Cómo? A los fines de año íbamos de jornada de 15 días a conocer el país. Nos quedábamos en compañía, en Cecilio Báez, en Acay. La realidad. Y ahí yo he visto la realidad. Y ahí me entra a mí el sentimiento de ver de que lo que yo vivía no era la vida real del pueblo. Y ahí me entra mi conciencia social, ¿verdad? Y de solidaridad y de darme cuenta de... Qué interesante esto, porque esa parte yo nunca tuve clara, porque sí vi que tenía mucha libertad los hermanos Grillón, cada uno tiene su pensamiento, pero lo tuyo viene entonces, y Aquilino, claro, que es un personaje de la historia del Paraguay, muy importante, aquellos curas que comenzaban a decirnos, che, hay otro Paraguay, no el que ustedes ven en el Centenario o en el San José y la fiesta de la Teresa, está todo muy bien, eso nadie, pero hay otro Paraguay.
Fueron muchos, los de Cristo Rey también, ¿no? También, los jesuitas, en tu caso. En mi caso, Pedro. Hay Oliva, Muñarri, los curas. Exacto. Eso ya no. Yo me acuerdo de las misas de Cristo Rey. Nunca me olvidé que el padre Yelpi una vez, una hora de clase puteándonos a aquellos que íbamos a debutar al centenario o la Sajonia, que eso era una vergüenza para nosotros. Claro, sí. Y nosotros miramos chiquilines. Pero bueno, era una posición de aquellos curas. Ahora, a ver, pasó la época de Stroessner, cayó Stroessner en el 89, hubo ese cambio político, todos creímos que se venía realmente un país distinto y cuesta ese país, Alberto. Cuesta, imagínate, vos estamos hablando del 89, estamos en el 2025, estamos a 35 años de ese golpe el único que tuvo la oportunidad de poder. Después, acordate que. Por eso lo del Lugo fue tan importante. Lo del Lugo fue tan importante, ¿verdad? Fue lo único que se pensó que podía. Se avanzó en el tema por ejemplo, lo que hoy la gente se queja, el tema de los medicamentos gratuitos, la atención de salud. Sí. La gente vio una esperanza, ¿no? Sí. Pero ¿por qué cuesta tanto? La estructura es muy dura. La estructura es dura, somos una sociedad muy conservadora. También. Muy conservadora, hay que reconocer eso. Y nos falta también, ¿sabes qué? Yo digo, nos falta la militancia. Yo estoy viendo ahora en Honduras, o en Honduras, o en Argentina mismo, la militancia peronista. Sí. Brasil, Chile, ¿verdad? México. México. Otro ejemplo que no estamos hablando. Yo tengo también una relación con la presidenta, ¿verdad? Con Sheinbaum, la conocí, estuve en Puebla con ella, una mujer excepcional. Preparadísimo. Preparadísimo. Pero además ellos hasta perdieron una vez por fraude también con López Obrador. Dos veces. Dos veces perdieron. Igual insistieron. Igual insistieron, imagínate vos ahora, y ganaron por 30 millones de votos de diferencia. Claro. Es increíble. Ese es un trabajo político. Es un trabajo político y es una... Y son situaciones, ¿verdad?, del país. Claro que son países muy grandes, ¿verdad? México tiene más de 150, 160 millones de habitantes. Pero a nosotros nos falta esa militancia. Yo creo que nos falta la militancia y dejar nuestro ego y tratar de juntarnos. Ahora, por ejemplo, para lo de Asunción, esto que se ha conseguido es un paso. Cierto. Para nosotros es clave, ¿verdad?, recuperar Asunción. Claro. O mejor que nadie lo sabe, por lo viviste. Sí, cada 20 años se puede ganar en Asunción. Se puede ganar en Asunción. Carlos Filisola, ¿verdad? Que fue. Martín Burr, y después ya vine yo. ¿No? Es muy difícil Asunción, porque Asunción también es conservadora. Es conservadora, pero dentro de su conservadorismo es un poco crítica. Yo creo que ahora este es el momento clave. Para nosotros, un poco la batalla para el 2028 empieza recuperando Asunción. Ahora, qué bueno que mencionaste 2028. ¿Cómo ves? Porque se fracasó con Efraín. Sí. Las opciones de la izquierda tampoco fueron muy interesantes. Muy interesantes. Y bueno, yo creo que el problema es en los líderes, ¿no? Liderazgo. Vamos a ver un poco si logramos. Tiene que surgir un líder natural, que así como fue Lugo. Claro. ¿Verdad? Ahora. Un Lugo. No es fácil replicar. ¿Y qué opinas de Payo Cubas? ¿Lo conoces a Payo? No, conversé así muy superficialmente con él. Realmente no lo conozco profundamente. Pero me parece que nosotros tenemos que sumar. Claro. Tenemos que sumar. Todos tenemos que sumar y buscar llegar a un consenso y encontrar la persona, el líder, que pueda aglutinar y unirnos dentro de la diversidad de cosas, porque vamos a tener un ejemplo de los peronistas. Los peronistas están de la derecha hasta la izquierda, pero están en el momento. Claro. Y nosotros tenemos que aprender un poco de esas cosas. ¿Y qué hacemos con el Partido Colorado? Porque algunos dicen que el Lugo ganó con parte de votos colorados. Yo también en Asunción. ¿Vos también? Sí. Ahora, ¿cómo se los conquista y sobre todo cómo se los sostiene después? Y bueno, yo creo que el Partido Colorado es un partido centenario de liberal y tiene buenos colorados también. O sea, hay que incluirlos. Hay que incluirlos. Yo creo que hay que sumar. Hay que sumar y hay que trabajar, ¿verdad? O sea, no es descabellado pensar en una fórmula de la oposición
con un opositor y un colorado en el 2028? No, yo creo que se puede encontrar. No es fácil, pero es una de las posibilidades reales para poder lograr. ¿Y a Horacio lo conoces? A Horacio lo conozco, de pequeño, de la época de colegio. ¿Son contemporáneos? Somos contemporáneos. Ajá. Él entraba en el GET, pero estaba en nuestro grupo ahí. Nos conocíamos todos. Pues. Sí, yo soy un poquito más joven que ustedes, pero nunca pensamos que iba a llegar a todo lo que llegó, desde el punto de vista político. Sí, realmente. ¿Verdad? Realmente. Ahora, Horacio siempre fue una persona, de chico se caracterizó por tener ambiciones. Sí, era una persona. Fue en el comercio, en el cambio, después se metió se metió en la política. Sí, fuerte y tiene mucha. Yo creo que muchos lo subestimaron. Muchísimos. ¿Verdad? Muchísimos. Bueno, pero lo que le conocíamos. Sabíamos que era una persona. Pero lastimosamente. ¿Hoy es el elemento del cual depende el Partido Colorado? Yo creo que sí. Santi Peña, no quiero ser duro, rudo ni Argel, pero depende mucho de Horacio. Yo creo que sí, es una persona que es muy dependiente de Horacio, porque acuérdate que Horacio fue el que lo pone ahí. Sí, el Santi es un técnico, un tecnócrata, ¿verdad? Pero el poder político lo tiene Horacio. No podemos desconocer eso. Desconocer eso sería un error de vuelta muy grande. A ver, entonces para el 2028 hay que pensar muchas cosas, inclusive cómo combatir ese poder económico, porque ese es otro tema, Alberto, que debemos negar, pero el aspecto económico en la política es fundamental. ¿Vos sabrás eso? Me parece. ¿Verdad? Es clave. Es cierto que no es todo, pero es clave. No, exactamente. Y los recursos. Los recursos. Una reunión de 40 vecinos cuesta armar. Imagínate. Y ellos te arman reuniones. Claro. Esa capacidad. Y la capacidad que tiene el Partido Colorado. Ahora, ¿por qué nuestro empresariado, a pesar de que se queja de la inseguridad jurídica, de los impuestos que no se reditúan en mejor servicio, sin embargo, en gran parte sigue apostando por esta estructura de poder? Y esa es una pregunta del millón. Realmente lo que pasa es que yo veo que ellos ven que son más, que en ese caso los colorados le ofrecen más seguridad. Son más previsibles. Son más predecibles. Esa es la palabra, más predecibles. Eso sí. Sí. Entonces mejor nomás el que ya conocemos que uno que no sabemos qué va a hacer. Y sí, esa es la dura realidad. Claro. Cruda realidad esa. Claro, qué curioso, ¿no? Porque estamos en una especie de burbuja en la cual nos salimos hace 35 años. No, salimos 35 años. Salimos 4 años. Sí, y el país necesita un cambio y una alternancia. Una alternancia, ¿verdad? Es muy importante. Imagínate Uruguay, se fue a la calle, no pasó nada. No, Chile a lo mejor vuelve a la derecha, no va a pasar nada. Tampoco. Está bien, no nos gusta que vaya a la derecha, pero no va a pasar nada. Va a seguir siendo una democracia. Acá pareciera como una tragedia si es que llega a caer el Partido Colorado. Y sí, realmente, ¿te acordás cuando ganó Lugo? Sí, fue un terremoto. Bueno, Alberto, se nos va acabando el tiempo. En todo lo que hiciste en tu vida, ¿finalmente tu gran pasión fue la política? Yo creo que sí. A la final te puedo confesar que esa era la fuerza. Y cuando vos haces las cosas con pasión, claro, ¿verdad? Ese también es un factor muy importante. Cuando vos te entregás algo con cuerpo y alma, bueno, y de repente nos equivocamos, pero es normal. Claro. La importancia es que nos levantemos cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, en todas las cosas de la vida, de lo que atañe a la vida, la familia, los hijos. ¿Eso ya lo aprendiste en la empresa también? También. Porque fuiste muy exitoso, también tuviste También tuvimos sacudones cuando hubo problemas económicos. Exactamente. O sea, así mismo. ¿Aprendiste también ahí? Se aprende, y uno no aprende de la experiencia del otro, aprende cuando uno se golpea. Claro, exactamente. Bueno, y finalmente también, cuando tuviste esa fe que te daba Aquilino Villalba, que te aprendiste en el colegio, o sea, ¿crees en Dios? Yo creo mucho en Dios, ¿verdad? También
me olvidé, sí, teníamos también, era muy amigo de familia, también era el padre Gilberto Jiménez, no sé si te llegas a acordar. Escuché hablar también. Él era también uno de los primeros curas realmente. Sí. Él tenía teníamos una relación familiar también y también era una persona que usted viene siempre de una generación también muy especial donde hace poco murió el padre Villamor Kennedy. Sí, que era el padre Kennedy, que era nuestro y bueno, director. yo soy cuñado de Toribio de Chivite. De Chivite, o de Joaquín, que claro. tenía un cuadro del Che Guevara en su oficina. Eso, en San José. sí, en el San José. Sí, o sea, Joaquín era un personaje. Usted viene de esa época muy fuerte. Esa Toño época. Ferreira. Toño. Iban también. a hacer el servicio de la Chacarita. Sí. O sea, tuvieron una especie de mezcla rara entre el centenario y la realidad dura y pura del Paraguay. Dura y pura del Paraguay. Y eso nos templó también un poco y nos hizo ser conscientes de la realidad. ¿Crees que tiene que haber un Paraguay más justo? Yo creo ¿Hay demasiada desigualdad? Hay demasiada desigualdad. Y cada vez en este caso Paraguay, ¿verdad? Pero en el mundo entero vemos que eso está ocurriendo. Y eso no puede ser, porque eso no nos va a llevar a cosas. Bueno, se me acabó el tiempo, Alberto, rápido. Qué lástima porque tenía varios temas, pero me quedo pensando en un libro, Mis Memorias, Alberto Grillón, donde cuente todo, inclusive lo censurado. Tengo un amigo empresario que ya me dijo también la misma cosa. Me dijo, yo voy a bancar y tenés que escribir. Vamos a ver. Vamos a esperar. Qué pasa. Alberto, gracias por venir. Gracias a vos, Mario, y felicitarte por tu programa y un poco por todo lo que están haciendo también con la mega cadena y el grupo. ¿Verdad? Realmente es algo que ayuda también a todo. Estamos contentos con eso, una apuesta fuerte del grupo Harrison. Del grupo Harrison, realmente. Que está revolucionando los medios. Alberto Grillón con nosotros. Esta noche no callaba nada, pero queda mucho todavía por contar. Vamos a esperar su biografía autorizada. Gracias, buenas noches.